7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la parotiditis o paperas siguiendo exactamente el orden de las 5 imágenes. La idea es comprender no solamente qué dice cada esquema, sino qué significa cada dato desde el punto de vista médico. Imagen 1. Parotiditis. La parotiditis, conocida comúnmente como paperas, es una enfermedad infecciosa que generalmente tiene un curso autolimitado. Esto significa que, en la mayoría de los pacientes, el propio organismo controla la infección y ésta termina resolviéndose. Su presentación clásica combina 3 elementos: fiebre, tumefacción de la glándula parótida y dolor o hipersensibilidad de la región parotídea. La inflamación puede ser unilateral o bilateral. Las complicaciones que debemos recordar especialmente son la meningoencefalitis y la orquitis, porque representan 2 de las manifestaciones extraparotídeas más importantes. Etiología. El agente causal es el virus de la parotiditis. Pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Rubulavirus. Su material genético corresponde a ARAN monocatenario, es decir, posee una sola cadena de ácido ribonucleico. Tiene una morfología pleomórfica, lo que significa que las partículas virales pueden adoptar formas variables. El virus está rodeado por una envoltura lipoproteica y posee 7 proteínas estructurales. En su superficie destacan 2 glucoproteínas. La HN, hemaglutinina neuraminidasa, participa principalmente en la absorción o unión del virus a la célula huésped. La proteína F, de fusión, permite la fusión de las membranas y facilita la penetración del virus en la célula. Las proteínas HN y F son importantes porque inducen la producción de anticuerpos protectores. Existe un solo serotipo del virus, pero se han descrito hasta 12 genotipos. Esto permite entender por qué puede haber variaciones genéticas entre los virus circulantes sin que se trate de serotipos completamente diferentes. El ser humano es el único huésped natural, dato epidemiológicamente importante porque la infección se mantiene mediante transmisión entre personas. Epidemiología y transmisión. Antes de la vacunación generalizada, la parotiditis se presentaba principalmente en niños de 5 a 9 años, con una mayor frecuencia durante invierno y primavera. La vacunación produjo una disminución muy marcada de la incidencia. Sin embargo, todavía pueden aparecer brotes incluso en poblaciones con alta cobertura de vacunación, especialmente cuando existe un contacto muy cercano e intenso entre las personas. Una explicación propuesta es que una exposición viral muy intensa puede superar parcialmente la protección conferida por la inmunidad vacunal. También pueden intervenir diferencias entre los genotipos virales circulantes y los utilizados en las vacunas. La transmisión ocurre de persona a persona mediante gotitas respiratorias. El virus puede encontrarse en la saliva desde aproximadamente 7 días antes hasta 7 días después del comienzo de la tumefacción parotídea. El periodo de máxima infectividad se concentra aproximadamente entre 1 y 2 días antes del comienzo de la tumefacción y los primeros 5 días posteriores. El control epidemiológico es complicado porque existe eliminación viral antes de que aparezcan los síntomas. Además, algunas personas pueden presentar infecciones asintomáticas y transmitir el virus sin saber que están infectadas. Por esta razón, se recomienda mantener aislamiento durante 5 días desde el inicio de la parotiditis. Imagen 2. Anatomía patológica y patogenia. El virus presenta un determinado tropismo, es decir, una preferencia por infectar ciertos tejidos. Su tropismo principal incluye glándulas salivales, sistema nervioso central, páncreas, testículos. En menor grado también puede afectar tiroides, ovarios, corazón, riñones, hígado, membrana sinovial de las articulaciones. Esto explica por qué una enfermedad conocida principalmente por producir inflamación de las parótidas puede ocasionar manifestaciones neurológicas, gonadales, pancreáticas, articulares, cardíacas y tiroideas. Patogenia. La infección comienza con una replicación viral en el epitelio de las vías respiratorias altas. Posteriormente el virus puede diseminarse hacia las glándulas adyacentes mediante el drenaje linfático. Más adelante aparece viremia, es decir, presencia y circulación del virus en la sangre. Gracias a esta fase, el virus puede alcanzar diferentes tejidos diana, entre ellos las glándulas salivales, el sistema nervioso central, el páncreas y los testículos. Alteraciones de los tejidos. La lesión básica producida por el virus consiste en necrosis celular acompañada de infiltración linfocitaria. En las glándulas salivales, los conductos presentan un epitelio necrótico y el intersticio se encuentra infiltrado por linfocitos. Estas alteraciones explican la inflamación y el aumento de volumen de la glándula.
En los testículos, la tumefacción producida por la inflamación puede comprometer la circulación local y producir infartos isquémicos focales. En el líquido cefalorraquídeo puede aparecer pleocitosis de predominio mononuclear, incluso en pacientes que no presentan clínicamente una meningitis manifiesta. Por tanto, puede existir participación del sistema nervioso central sin síntomas meníngeos evidentes. Manifestaciones clínicas. El período de incubación puede variar entre 12 y 25 días, aunque lo habitual es aproximadamente 16 a 18 días. La infección puede ser completamente asintomática o producir una enfermedad clínica. Cuando existen síntomas, puede haber únicamente parotiditis o asociarse a afectación de otros órganos. Pródromo. Durante aproximadamente 1 a 2 días antes de la inflamación parotídea pueden aparecer fiebre, cefalea, vómitos, malestar general, dolorimiento corporal. Posteriormente aparece la parotiditis característica. Características de la parotiditis. La inflamación puede comenzar de forma unilateral, pero posteriormente la mayoría de los pacientes desarrolla afectación bilateral. La parótida suele ser dolorosa a la palpación. Puede presentarse otalgia homolateral, es decir, dolor de oído del mismo lado que la glándula afectada. Este dolor puede comenzar antes o durante la inflamación parotídea. El dolor puede aumentar cuando el paciente consume alimentos o líquidos amargos o ácidos, porque estos estimulan la secreción salival y aumentan la presión dentro de una glándula inflamada. Características de la tumefacción. Uno de los hallazgos característicos es el borramiento del ángulo mandibular. Al aumentar de tamaño la parótida, desaparece el contorno habitual que forma la mandíbula. El lóbulo de la oreja puede desplazarse en dirección superolateral, debido al aumento del volumen de la glándula situada debajo y delante del oído. El orificio del conducto de Stensen, que drena la secreción de la parótida hacia la cavidad oral, puede observarse eritematoso y edematoso. Evolución. La tumefacción suele alcanzar su intensidad máxima aproximadamente a los 3 días y posteriormente disminuye progresivamente hasta resolverse alrededor de 7 días después. La fiebre y los demás síntomas generales habitualmente desaparecen en aproximadamente 3 a 5 días. Otras manifestaciones. De forma poco frecuente puede aparecer un exantema morbiliforme, es decir, una erupción cutánea semejante a la observada en el sarampión. También pueden inflamarse las glándulas submandibulares, incluso en ausencia de una parotiditis evidente. Puede desarrollarse edema external debido a obstrucción del drenaje linfático. En pacientes vacunados, la infección puede producir manifestaciones semejantes a las de los pacientes no vacunados, pero habitualmente son más leves. Incluso puede existir infección sin desarrollar parotiditis. Imagen 3. Diagnóstico. El diagnóstico puede establecerse inicialmente considerando 3 elementos: antecedente de exposición, período de incubación compatible y clínica típica. Laboratorio. Puede existir una elevación de la amilasa sérica. Esto se relaciona principalmente con la afectación de las glándulas salivales, aunque también puede elevarse cuando existe compromiso pancreático. Otro hallazgo posible es la leucopenia acompañada de linfocitosis relativa. Esto corresponde al patrón hematológico que puede observarse en diversas infecciones virales. Cuando el cuadro tiene menos de 2 días de evolución y la etiología no está clara, pueden utilizarse estudios virológicos y serológicos para confirmar o descartar la infección. Métodos virológicos. El cultivo celular permite realizar el aislamiento del virus. La inmunofluorescencia directa permite demostrar antígenos virales. La RT-PCR, o reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa, detecta el ácido nucleico viral y constituye un método de identificación directa del virus. ¿Dónde puede encontrarse el virus? Durante la fase aguda puede detectarse en secreciones respiratorias, especialmente muestras bucales u orofaríngeas. Líquido cefalorraquídeo. Orina. Es importante saber que la RT-PCR realizada en una muestra orofaríngea puede producir falsos negativos, especialmente en personas previamente inmunizadas. Por ello, la imagen señala que la muestra debe obtenerse preferentemente durante los primeros 3 días desde el comienzo de la inflamación parotídea. Serología. Una infección puede demostrarse mediante un aumento significativo de anticuerpos IgG contra el virus de la parotiditis cuando se comparan muestras obtenidas durante la fase aguda y durante la convalecencia. La IgG puede medirse mediante fijación del complemento, inhibición de la hemaglutinación, inmunoanálisis enzimático. La IgG puede presentar reacción cruzada con anticuerpos contra virus para influenza, lo que debe considerarse durante la interpretación. Para demostrar una infección reciente puede buscarse IgM antiparotiditis mediante inmunoanálisis enzimático. En pacientes previamente inmunizados, la interpretación de la serología puede ser más difícil.
Un resultado negativo no descarta necesariamente la infección. Diagnóstico diferencial. Cuando existe tumefacción parotídea debemos pensar tanto en causas infecciosas como no infecciosas. Causas infecciosas virales. Entre los virus que pueden producir un cuadro semejante se encuentran: parainfluenza tipos 1 y 3. Citomegalovirus. Influenza A. Enterovirus. Rubéola. Virus de la coriomeningitis linfocítica. Virus de la inmunodeficiencia humana. Parotiditis purulenta recurrente. Generalmente se relaciona con Staphylococcus aureus. A diferencia de la parotiditis viral clásica, suele ser unilateral. Produce dolor intenso a la palpación y puede acompañarse de leucocitosis. Además, puede observarse pus cerca del orificio del conducto de Stensen, dato que orienta hacia una infección bacteriana supurativa. Una adenitis submandibular o cervical anterior, ocasionada por diversos microorganismos, también puede producir un aumento de volumen cercano a la región parotídea y simular una parotiditis. Causas no infecciosas. Debe considerarse la obstrucción del conducto de Stensen, porque una obstrucción del drenaje salival puede producir aumento de volumen y dolor de la glándula. También deben considerarse enfermedades del colágeno, especialmente el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. Otras posibilidades incluyen enfermedades inmunológicas, tumores, fármacos. Imagen 4. Complicaciones de la parotiditis. Las complicaciones más frecuentes incluyen la meningitis, con o sin encefalitis, y la afectación gonadal, fundamentalmente la orquitis y la ooforitis. Otras complicaciones posibles son neumonía, nefritis, pancreatitis, mastitis, trombocitopenia. Un punto muy importante es que estas complicaciones pueden aparecer sin que exista una parotiditis clínica evidente, especialmente en personas no inmunizadas. Parotiditis y embarazo. Cuando una infección materna ocurre durante el primer trimestre, se ha descrito un aumento del riesgo de aborto. Sin embargo, no se ha demostrado un incremento de las malformaciones fetales. Cuando la infección aparece al final de la gestación, se ha descrito un incremento de la mortalidad neonatal. Meningitis y meningoencefalitis. El virus tiene comportamiento neurotrópico, es decir, puede infectar el sistema nervioso. Puede alcanzar el sistema nervioso central mediante los plexos coroideos, donde se replica en el epitelio coroideo y las células ependimarias. Como consecuencia aparece una respuesta inflamatoria en el líquido cefalorraquídeo con aumento de leucocitos, principalmente células mononucleares. La afectación sintomática del sistema nervioso central se presenta aproximadamente en 10 a 30% de los casos indicados en el esquema. La pleocitosis del líquido cefalorraquídeo puede encontrarse hasta en aproximadamente 40 a 60%, lo que demuestra que la participación neurológica subclínica puede ser más frecuente que la meningitis manifiesta. La meningoencefalitis puede comenzar antes, simultáneamente o después de la parotiditis. Su presentación más frecuente es aproximadamente 5 días después de la parotiditis. Manifestaciones según la edad. En lactantes y niños pequeños pueden predominar fiebre, malestar general, letargo. En niños mayores, adolescentes y adultos son más frecuentes. Cefalea. Signos meníngeos. Manifestaciones neurológicas. Pueden aparecer fiebre, vómitos, cefalea, rigidez de nuca, letargo, alteración del estado de conciencia, convulsiones. El curso típico suele ser favorable, con resolución en aproximadamente 7 a 10 días. Líquido cefalorraquídeo. Puede encontrarse una pleocitosis de aproximadamente 200 a 600 células por milímetro cúbico, con predominio linfocitario. La glucosa suele ser normal. Sin embargo, entre un 10 y un 20% puede presentar hipoglucorraquia de aproximadamente 20 a 40 mg dl. Las proteínas pueden ser normales o encontrarse ligeramente elevadas. Otras complicaciones neurológicas. También se han descrito: mielitis transversa, encefalomielitis aguda diseminada, estenosis del acueducto cerebral, parálisis facial, hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial es una complicación infrecuente. Puede ser transitoria o convertirse en una pérdida auditiva unilateral permanente. Incluso puede presentarse en ausencia de parotiditis bilateral. Según el esquema, parece observarse con mayor frecuencia cuando existe meningoencefalitis. Orquitis. La orquitis es una manifestación importante en adolescentes y adultos varones,
generalmente después de la afectación parotídea. Es rara antes de la pubertad. Puede presentarse aproximadamente en 30 a 40% de los varones pospuberales afectados. Suele comenzar varios días después de la parotiditis. El cuadro incluye fiebre alta, escalofríos, dolor testicular intenso, tumefacción testicular. Hasta aproximadamente 30% puede presentar afectación bilateral. Como consecuencia de la lesión inflamatoria puede producirse atrofia testicular. A pesar de ello, la esterilidad es infrecuente, incluso cuando la afectación es bilateral. Ooforitis. La ooforitis es una complicación infrecuente en mujeres pospuberales. Puede producir dolor abdominal intenso. Cuando compromete estructuras localizadas en la fosa ilíaca derecha, el cuadro puede parecerse clínicamente a una apendicitis. Pancreatitis. Puede presentarse con o sin parotiditis evidente. Las formas graves son infrecuentes. Debe sospecharse cuando aparecen fiebre, dolor epigástrico, vómitos. Se ha propuesto una asociación entre la pancreatitis por parotiditis y la aparición posterior de diabetes mellitus, pero el esquema señala que no se ha establecido una relación causal. Afectación cardíaca. La parotiditis puede asociarse con miocarditis. También se ha identificado el virus en tejido cardíaco de algunos pacientes con fibroelastosis endocárdica. Artritis. La afectación articular puede manifestarse como artralgias, monoartritis, poliartritis migratoria. Puede aparecer con o sin inflamación parotídea. Generalmente se desarrolla durante las primeras 3 semanas desde el comienzo de la tumefacción. Habitualmente es una manifestación leve y autolimitada. Tiroiditis. La tiroiditis es infrecuente. La inflamación de la tiroides puede comenzar semanas después de la infección aguda. La mayoría de los pacientes presenta resolución espontánea. En algunos casos puede haber recidiva acompañada de hipotiroidismo. Imagen 5. Tratamiento. No existe un antiviral específico para la parotiditis. Por esta razón, el tratamiento es fundamentalmente sintomático y de soporte. Se debe asegurar una hidratación adecuada. También debe administrarse analgesia, especialmente cuando el paciente desarrolla cuadros dolorosos como meningitis u orquitis. Si existe fiebre, pueden utilizarse antipiréticos. Pronóstico. El pronóstico es casi siempre excelente, incluso cuando existe encefalitis. De forma excepcional pueden aparecer complicaciones graves o incluso mortales, principalmente relacionadas con afectación del sistema nervioso central. Miocarditis. Prevención. La principal medida de prevención es la vacuna Viva SPR, correspondiente a sarampión, parotiditis y rubéola. Esquema de vacunación. Se administran 2 dosis. La primera dosis se aplica entre los 12 y 15 meses. La segunda dosis se administra entre los 4 y 6 años. Si la segunda dosis no se administra durante ese periodo, el esquema indica que debe aplicarse antes de la pubertad. Cuando una persona mayor de 12 meses necesita recibir las 2 dosis, el intervalo entre ellas debe ser de al menos 28 días. Después de la primera dosis, aproximadamente 94% desarrolla anticuerpos. Eficacia. Con una dosis, la eficacia indicada es aproximadamente del 78%. Con 2 dosis, aumenta aproximadamente al 88%. Duración de la eficacia. Después de la primera dosis, la protección se señala como de al menos 10 años. Después de la segunda dosis, puede mantenerse durante 15 años o más. Tercera dosis durante brotes. Una tercera dosis de SPR puede utilizarse en determinadas poblaciones de riesgo durante un brote y producir una disminución significativa del número de casos. No se utiliza como refuerzo sistemático porque las 2 dosis habituales ya permiten controlar la magnitud de los brotes, la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones. Por tanto, la tercera dosis debe considerarse fundamentalmente como una estrategia durante brotes. Personas de alto riesgo. Determinados grupos deberían disponer de 2 dosis, especialmente profesionales sanitarios, personas en centros educativos universitarios, otros grupos con elevada exposición. Los profesionales sanitarios deben encontrarse adecuadamente inmunizados. Si un profesional sanitario no tiene vacunación previa ni otra evidencia de inmunidad, deben administrarse 2 dosis separadas por más de 28 días. Si ya recibió una sola dosis, debe recibir la segunda dosis. Contraindicaciones y precauciones. Al tratarse de una vacuna viva, la vacuna SPR está contraindicada en embarazo,
Inmunodeficiencia grave. Inmunosupresión grave. Según el esquema, una persona con VIH sin inmunodepresión grave puede vacunarse. Un antecedente de reacción anafilactoide al huevo o a la neomicina puede indicar riesgo de una reacción de hipersensibilidad inmediata. Sin embargo, otras reacciones relacionadas con el huevo o con componentes de la vacuna no necesariamente contraindican ni restringen la vacunación. Reacciones adversas. Entre las reacciones infrecuentes descritas después de la vacunación aparecen parotiditis, orquitis. El esquema también menciona varios acontecimientos para los cuales no existe evidencia suficiente que establezca claramente una relación causal entre ellos. Convulsiones febriles, hipoacusia, exantema, púrpura, encefalitis, meningitis. Cuando se utiliza la vacuna combinada a SPRV, es decir, sarampión, parotiditis, rubéola y varicela, en niños pequeños, se ha observado un incremento del riesgo de convulsiones febriles entre los 5 y 12 días después de la vacunación. El esquema señala que este aumento de riesgo no se observó cuando la primera dosis fue administrada a partir de los 48 meses. Con esto terminamos el estudio completo de las 5 imágenes sobre parotiditis, etiología, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico diferencial, complicaciones, tratamiento, pronóstico y prevención. Muchas gracias por acompañarme. Espero que esta explicación te ayude a comprender el tema y no solamente a memorizarlo. Nos vemos en la próxima explicación y, si este contenido te resulta útil para estudiar medicina, suscríbete para continuar repasando juntos los siguientes temas.